Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Día Jueves con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Bien? Buenas tardes, Fernando. Muy bien, esperando la lluvia hasta ahora que grabamos. Sí, pues Por vamos a mi ver. zona, no sé la tuya, ya el cielo Bueno, avisa algo de que va tu comuna es más cara, así que siempre le llega todo primero. Voy a decirle a la señora a llegar Loncón que primero. te expropie el Son clima privilegios. y que lo Son privilegios. redistribuya porque no es equitativo lo del clima. No. Y antes de partir con el programa, les quiero recordar, amigos, que hoy día en la noche, hoy día jueves, para ustedes, pasan dos cosas hoy día jueves. La primera es el flamencazo, el gran espectáculo flamenco que hay en la Casa del Jamón, con un tremendo conjunto. Ya saben, la Casa del Jamón es un restaurante en Tenderini 171, tiene varios pisos, uno de ellos es el restaurante propiamente tal. Hay mesita, usted puede comer muy rico, comida española, trago, vino. Hay una barra también. Usted reserva mesa, va a estar más cómodo, va a poder servirse todas estas cosas. Y va a estar este grupo flamenco espectacular con bailarinas como Sonia Fuentealba, Indri Ulsurrum, que son, bueno, pero muy buenas bailadoras. Para quien les digo el cante y la guitarra. Un conjunto de primera hoy a las 8:30. Así que yo no sé si quedan mesas disponibles. Usted cuestión que llame por teléfono y reserve si queda alguna. Suerte. Good luck. Y la otra cosa que tiene que ver con el día de hoy, 14 de julio, es que es el día de mi segunda patria, es el día de Francia. Mi Oh, familia materna es francesa de pe a pa. Fui educado en una casa donde se hablaba francés, mi mamá, mi madre y mi abuela, vivía con ellos yo, y libros en francés y toda una cultura muy afrancesada, pero nunca se nos olvidó que somos chilenos. Lo de Francia está bien, pero somos chilenos. Pero queremos mucho a Francia y hoy 14 de julio, hoy jueves 14 de julio, el día en que los franceses celebran su día, es el día en que en 1789 una turba parisina se tomó la Bastilla, que era una cárcel, y hubo una cierta matanza. Y en realidad el asunto no fue tan estético como aparece en los cuadros y en las películas, pero en fin, es la fecha que escogieron los franceses para celebrar su revolución y el inicio de otra historia de Francia y de Europa. Así que un gran saludo, una vez más, no me invitaron de la embajada, a mí que me gusta tomar los tragos de Francia, pero en fin, será para otra oportunidad. Y una pasada aviso, es una pasada de una, aviso, pero ya es no, pero tarde. una visita. Igual no voy debido a una invitación posterior, como decía Oscar Wilde. Y no olviden, amigos, Bueno, mi libro, que está, ya se fue el 56%, hoy día lo estuvimos calculando, de la edición, se está yendo, pero a una velocidad impresionante. Yo creo que es de los libros que se venden más rápido, no sé por qué, pero es así. Envejezca o muérase, un libro no muy largo, usted lo lee en una tarde, en una mañana o en un par de días, si lee despacio, se va a entretener, es divertido, al mismo tiempo es trágico en cierto sentido. El tema que trata no es grato, se lo digo por conocimiento de causa. Uno vive con 3, 4, 5 problemas de salud al mismo tiempo cuando uno tiene más de 70 años. Es así. Pero se puede sobrellevar si uno tiene un cierto capital que ha acumulado a lo largo de su vida y bueno, en fin, etcétera. Aquí van a encontrar sobre ese tema y todo lo que me parece relacionado con la vejez en Envejezca o Muérase. Es una de dos. En elvillegas.cl y entramos en materia, pero quiero partir con una cosa que ustedes dirán es anecdótica, y es anecdótica, pero una anécdota que como otras representa el nivel de la gente o de alguna gente que participó en la convención. La señora Loncón, que fue muy protagónica al principio, mucho con traje de pueblo originario, mucho con el tum tum tum, y no sé en qué circunstancias le preguntaron sobre las expropiaciones, que la convención querría que se pudieran hacer así a gusto de los pueblos originarios de tierra. Y la señora Loncón dijo lo siguiente, que es un monumento a la falta de lógica, de percepción y de conocimiento. Dijo: la expropiación se hará cuando la persona quiera vender. ¿What? Perdón. Si una persona quiere vender, no le están expropiando. Y si le están expropiando es porque no quería vender. Expropiar es quitar, es sacar. Expropiar, deja de ser propietario. No, yo no pido que la señora Loncón sepa latín, pero basta con un poquito de sentido común. No puede haber una expropiación si alguien quiere vender. Eso es una venta.
Y dijo otras lindezas, creo que tú tienes otras por ahí, Nicole. Y habló también de la redistribución, porque gracias a esta nueva constitución, las 10 familias más poderosas de Chile, hablando de la economía, no está hablando de poder político, está hablando de las 10 familias más ricas de Chile, se va a redistribuir ese dinero gracias a la regionalización. Y toda una idea y conceptos que no es así. Y tú sabes que tú hablas de la falta de lógica, que es precisamente uno de los temas que quería tratar contigo en el programa y con nuestros auditores, Fernando, que es una de las complejidades que tiene este plebiscito y la campaña de él que se está dando ahora principalmente en torno al apruebo, donde siempre hablan lo que no les gusta o lo que dicen desde la campaña del rechazo, hablan de la fake news y la desinformación. Para ellos, cada vez que uno dice esas cosas, por ejemplo, tú estás haciendo una lógica con respecto a la expropiación y la señora Elisa Loncón dice, no, se va a expropiar cuando se venda. ¿Por qué? Porque están hablando de la fake news con respecto a que se le van a quitar los territorios para restituirlos a los pueblos originarios. Pero la realidad es lo que dice la Constitución, no lo que se pretende, lo que se quiere interpretar. ¿Y por qué se va a dar expropiación en la nueva Constitución, más allá de lo que diga la señora Elisa Loncón? Porque dice que se podrá expropiar con la causal de utilidad pública o con la causal de los derechos originarios de los pueblos indígenas, de las tierras que les corresponderían, bajo un catastro que va a ser una comisión especial designada con personas ad hoc también de los pueblos originarios. Por lo tanto, lo que está tratando de hacer Elisa Loncón es suavizar un poco que han sido parte de las críticas con respecto a la restitución de las tierras indígenas, en decir que va a haber expropiación a rajatabla, y efectivamente se podría utilizar. Hoy en día, el traspaso de tierras, para que la gente lo entienda, porque hay poco conocimiento, lo que hace la CONADI es una transacción, a nadie lo obligan. Ahora, en la práctica la gente la están obligando a abandonar sus lugares, sus predios y sus forestales, si es verdad. Hay muchos agrícolas, sector agrícola, que está abandonando porque se toman sus predios y saben que no tienen cómo recuperarlo y recurren a la CONADI para venderlo. Pero no hablemos del uso de la fuerza y lo que se está haciendo, sino que más bien de la parte legal. Y en la parte legal, hoy en día es una transacción. Y si un privado no quiere vender, no se le puede obligar. Esa es la realidad. Lo que dice la Constitución es otra cosa. Lo que hace la señora... La proposición. ¿Cómo? Lo que dice Lo que hace la nueva proposición de Constitución, que se plebiscitará el 4 de septiembre, es otra redacción, es otra proposición, es decir, en el caso de que se determine que ese terreno corresponda a los pueblos originarios, se tendrá que restituir por causales de utilidad pública y una serie de otros causales que hoy en la Constitución no existen. Por lo tanto, lo que está haciendo es parte de la campaña, es suavizar, sí, claro, es decir, sí. No es tan así. Pero hasta para mentir hay que tener cuidado, ¿no? Dicen, para comer pescado y mentir hay que tener cuidado, hay que ser un poco más inteligente. En todo caso, el mérito es que ella muestra la política de ella y de otros de ese sector, de los llamados pueblos originarios, no existen ni como pueblos ni como originarios, son pueblos chilenos. Los pueblos originarios ni siquiera sabemos si eran realmente los mapuches, creo que no. Históricamente antes los mapuches habían otros pueblos en la zona y antes de ellos otros, y así podemos llegar a Adán y Eva más o menos. Ellos están revelando desnudamente lo que es la política económica y social de la izquierda en su conjunto, que es sacarle a unos para darle a otros. No tienen otra concepción del mundo que esa, que la expropiación. Acuérdate que en el manifiesto comunista hay una frase famosa que dice la expropiación de los expropiadores, porque para ellos alguien que ha ganado dinero, que ha invertido, que ha generado un capital, es alguien que le robó a otro, yo no sé a quién, porque si le robó a otro es que el otro tenía capital, entonces también ese le había robado a otro. Es un absurdo de pie a cabeza. Ellos lo dicen más francamente, más desnudamente. Aquí ya no se trata de discursos indirectos, sino que vamos a ir y le vamos a quitar la plata a la familia, ¿no es cierto? Porque eso es un robo, vamos a quitarle, es un robo de tierra lo que están haciendo ahora y es un robo lo que harían después si sacan su constitución. Es la política del robo, es la política de Robin Hood, es la política del saqueo, es la política de meter la mano en el bolsillo de los ricos. Siempre ha sido eso, nunca ha sido distinto. Es la política de los que no tienen, la política de los picados, la política de los envidiosos, la política de los chantas. No, yo no tengo, soy incapaz de producir, de crear, entonces robémosle a este otro que sí tiene, que se cree ese hueón. Es un poco eso, que se creen estos explotadores, que se creen esto, qué sé yo. Entonces, la Loncón por lo menos
con su ilógica, con su falta de lógica, con su falta de conocimiento, con su capacidad para meter las patas hasta la cadera, tiene la virtud que muestra lo que realmente sienten y piensan. Claro, mira, y voy a seguir en esta línea de la famosa campaña de contrarrestar las famosas fake news o desinformación, que es lo que está haciendo el gobierno y parte de la campaña del apruebo. Y el problema que reviste, Fernando, es que no solo es importante conocer el texto, leerlo, que poca gente lo hará, pero bueno, el gobierno imprimió, entiendo que 500 millones de ejemplares para repartir, una cosa así, 500 millones, perdón, gastó 500 millones de pesos, me equivoqué, 500 millones de pesos en repartir no sé cuántos ejemplares. Y el punto es el siguiente, que una cosa es leer un texto, pero desde el punto de vista constitucional y legal, las cosas hay que entenderlas y conocer lo que implica, sus efectos jurídicos y concretos en la vida. Eso es lo complicado de poder leer estos textos y comprender las amenazas que existen detrás de ese. Y además, constitucionalmente no solo es relevante lo que está escrito, también es relevante lo que no escribieron, por acción u omisión. Y entonces explicar esas dos cosas, que al final siempre desde el apruebo caen en el fake news, es tremendamente difícil. Mira, te voy a dar un ejemplo porque es la discusión de ahora. Con respecto a si la nueva Constitución permite que las Fuerzas Armadas colaboren en casos de, por ejemplo, orden público. Y resulta que el estado de excepción de emergencia para restituir el orden público no está contemplado en el borrador, simplemente no está escrito. Hay 3 estados de excepción y son súper claros. Estado de asamblea en caso de conflicto externo, estado de sitio en caso de conflicto interno y el estado de catástrofe o calamidad que tiene que ver con los terremotos o ciertas situaciones que nos depara la naturaleza, exacto. Entonces, las Fuerzas Armadas simplemente no van a poder colaborar en el restablecimiento puntual del orden público, que actualmente con la Constitución puede. Y resulta que se produjo una discusión gigante de varios constitucionales que han salido a explicar los textos y algunos abogados, algunas partes del Comando del Rechazo. Fue bastante notorio el debate que hubo de Beatriz Sánchez en Canal 13 que dijo, no digan que las Fuerzas Armadas no pueden colaborar, porque sí pueden. Pero resulta que le preguntaron bajo qué estado pueden colaborar en el orden público. Bueno, bajo el estado de calamidad o de catástrofe. Entonces los abogados le explicaron, es que simplemente no se puede. No se puede declarar estado de catástrofe para poder restablecer el orden público. No son las mismas cosas. No es decir, bueno, pero se entiende que se puede. La Constitución es una, las leyes son una, no tiene que ver con la interpretación y decir, no, es que la intención era que bajo el estado de catástrofe o de calamidad, entonces sí, ahí podían colaborar en la orden pública. No pueden, legalmente no pueden, constitucionalmente no pueden. Entonces, no es que sea una fake news decir, mira, las Fuerzas Armadas no van a colaborar para restablecer el orden público, por ejemplo, como lo que ocurre en octubre o lo que está pasando en la Araucanía. No es una fake news, sino que no se le entregó instrumento legal para que un presidente declare el estado de emergencia excepcional que ahora se volvió a prorrogar en el Congreso ahora con las votaciones de todos alineados, que es otro tema que te iba a comentar. Sí. Bueno, mira, de toda esta gente, Beatriz Sánchez, Laloncón, todas de las más distintas características, distintas vidas, vienen de distintos ambientes, el señor presidente de la República, la señora Siche, Guillermo Tellier, toda esa gente, todos, Vidal, que tiene la nariz cada vez más de porrón, parece, cuidado, contenga un poco el consumo, estimado Francisco. Toda esa gente son mentirosos, son maliciosos en su mentira, carecen totalmente de lógica y simplemente están dispuestos a cualquier cosa para salir adelante con su proyecto constitucional, para con él construir su modelo de caca, como el que hemos visto en otros continentes o aquí en este mismo, ahora mismo en Venezuela, en Cuba, en otras partes, llevar el país a la ruina y darles el poder completo, todo el poder para los soviets, decían en Rusia en la época de Lenin, aquí sería todo el poder para Francisco Vidal, la señora Loncón, el señor, y toda esta gente, básicamente para el Partido Comunista, que es el que está detrás de todos los demás. Entonces, ya yo le sugiero a la gente que no escuche ni una palabra de lo que dicen, porque en una de esas los pueden engañar, porque los mentirosos de repente les resulta la mentira y engañan.
La gente no es muy avispada, que digamos, se dejan convencer por una carita, por un bono de 120 lucas, por una palabra, por una frase, que llegan y las meten así, de cualquier manera ya da lo mismo. Mira tú que sale el presidente anunciando que se va a gastar $1.000 millones en este bono, que es una compra de voto, y al mismo tiempo habla de la responsabilidad fiscal, porque es una frase estándar que tú la pones en cualquier parte y suena bien, responsabilidad fiscal, o pones educación gratuita y de calidad, o pones equidad, o pones hay que emparejar la cancha, la puedes poner en cualquier parte la frase, no tiene ningún átomo de pensamiento, no tiene ninguna relación con lo que está diciéndose o analizándose, simplemente es un sonido, es como poner una canción de Elvis Presley, una de esas podría ser, darlo exactamente igual. Claro. Entonces yo le digo a la gente, amigos, no escuchen ni una palabra porque son mentirosos, ellos quieren lo que está en su proposición constitucional, si no se equivoquen, eso es lo que quieren, que no empiecen a contarle el cuento de que después vamos a cambiarla, que después vamos a tener un quórum. En primer lugar, no van a poder, y en segundo lugar, no van a querer. Y además, si llega a ganar el apruebo, o sea, generar una situación política y jurídica que va a impedir, incluso si quisieran algunos de ese sector cambiar algo, va a impedir que lo hagan, se van a desatar aún más las fuerzas de la destrucción de este país y ya no va a haber nada que hacer, salvo algo que nadie quiere que ocurra, pero que tendría que ocurrir si las cosas llegaran a ese extremo. Y sobrepasa la capacidad del gobierno, Fernando, incluso ya poniéndonos del actual gobierno, ese que está en la moneda. Perdón. No está en la moneda, está en Cerro Castillo. Se trasladó el presidente a una reunión con el Partido Socialista. Vaya, dice que otra vez. Está bien, sí. Yo he escuchado historias de Cerro Castillo que no las voy a contar acá, pero no solo de este gobierno. Pero mira, efectivamente, como te decía, sobrepasa a la capacidad de este gobierno, incluso aunque este gobierno, que no lo va a hacer porque no está en esa línea, se comprometiera a hacer reformas. Las fuerzas que se desataron en la convención, si se aprueba la nueva constitución, van a ser esas mismas fuerzas y más, quienes van ya a presionar por la instalación y por la ejecución de la nueva constitución. Así que ni siquiera el gobierno sería capaz de ser un contrapeso a esa fuerza. Mira, te voy a dar otro del último tema que tenía con respecto a las fake news, porque es la campaña que está dando vuelta y donde dicen, déjense de mentir cuando dicen esta constitución. Por ejemplo, el consentimiento indígena. No solamente para reformar la constitución de acá al 2026, sino que estamos hablando para cambiarle ciertas normas sustanciales. Dicen, no se requiere consentimiento indígena en todo. Esa fue otra de las discusiones y de los debates que he visto en algunos programas. Y lo que dice el borrador de la Constitución es que se necesita consentimiento de los pueblos originarios en las materias que los afecten. Lo que dicen las normas internacionales, para que también lo sepamos, no habla de consentimiento indígena, es decir, no hablan de permiso, hablan de que se tiene que consultar a los pueblos originarios, que son cosas distintas, y consensuar. ¿Cómo? ¿A quién se consulta? ¿A qué pueblo originario? No, estoy hablando del punto de vista genérico. Sí, no, pero es que resulta que esa es la cuestión. Supongamos que se aprueba todo esto. ¿Cuál es el pueblo originario? ¿La CAM? O sea, 2 docenas de picantes armados que tienen apellidos mapuche o que no los tienen, ¿son el pueblo originario? O sea, ellos serían en concreto el umpire de la política chilena, de la distribución, como llaman ellos, el robo de las tierras. ¿Cuál es pueblo originario? Si eso no existe. No hay pueblos originarios ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Dejaron de ser originarios, desaparecieron, se fundieron con otros pueblos, se convirtieron en otras naciones. No existen pueblos elegidos ni originarios. Pueden haber existido, pero ya no. La historia avanzó. ¿Qué originario de qué? ¿De qué eres originario tú, Nicole? ¿De qué soy originario yo? ¿Cuál es el más origen que otro, de dónde uno viene? ¿Y qué derecho me da, suponiendo que yo fuera realmente originario de algo, para convertirme en juez y señor de las decisiones y del futuro de mi país, del país donde vivo? No tiene sentido. Y sin embargo, mira tú, es otra frase que se convirtió como una cosa que tú la tomas y la mueves porque es real. Pueblos originarios. Y es un concepto que no tiene ninguna sustancia. Es una invención ideológica. Es una invención ideológica tomada por los organismos internacionales, que es otro tema que... Otro montón de pelotudos nomás, pues, si ya los conocemos. Porque los organismos internacionales surgieron con una muy buena intención y una muy buena idea de aunar ciertos criterios comunes entre los países
lograr la paz principalmente teniendo criterios comunes, pero al andar y en el transcurso del tiempo, los organismos internacionales se fueron ideologizando, no son lo que fueron en su inicio. No, los organismos internacionales fueron tomados principalmente por fuerzas de izquierda, donde han estado estableciendo ciertas agendas, y esas agendas han sido también firmadas por los países, algunos países muchísimo más reticentes a adquirir agendas de estos cuerpos internacionales porque entienden que les quitan autonomía para decidir bajo su propia realidad. Pero Chile las ha tomado prácticamente, no sé si todas, pero por ejemplo el programa de Michelle Bachelet, ya hablando hacia atrás, el de Michelle Bachelet 2, cuando uno hacía una comparación, y esto lo vi en un estudio comparativo, del programa que ella propuso como campaña de gobierno versus el PNUD, era una copia de ese programa. Lo que propone Boric, que tiene... Por supuesto que tiene una mirada de izquierda de las cosas, pero lo que propone Boric, si uno saca su programa y ve todas esas palabras del gobierno turquesa, feminista, es todo el listado de lo que están proponiendo los organismos internacionales. Organismos internacionales que hoy en día tienen una mirada ideológica, no son los organismos que fueron. Si ustedes quieren, estimados amigos, tener un paralelo histórico de esto que está diciendo Nicole, de estos movimientos ideológicos mundiales, donde una caterva de gente vive de eso además, porque hay puestos detrás, hay honorarios, hay viajes, hay hoteles de 5 estrellas, hay departamentos en Manhattan. Si esto no es angelical. Si ustedes quieren tener una idea del nivel de locuras a que se llega, vean ustedes el movimiento ideológico cristiano en el siglo IV y V en el Imperio Romano, las discusiones que los llevaban a cuchillazos entre los que discutían por una sílaba de una palabra griega respecto a la naturaleza. Miren las discusiones, la naturaleza de Dios, del Espíritu Santo y de Jesucristo. Eran iguales, eran parecidos, era la misma sustancia, no era la misma sustancia, y salían a relucir las cortaplumas, los cuchillos y los balazos, no los balazos en esa época, los sablazos. Uno dice, miles de personas, obispos, teólogos, discutiendo a peñascazos y a cuchillazos por una letra de una palabra, la palabra homoiousios. Entonces tú te das cuenta que estas cosas, no porque estén en un nivel internacional, porque te dicen, oye, pero esto de las Naciones Unidas, significa que ahí hay un nivel mayor de racionalidad, de sentido común. La estupidez, el fanatismo y la brutalidad, oye, son como, se expanden por todas partes, y es lo mismo donde estos tarados están. Si en un país común y corriente, chico y rasca como nosotros, o son miembros de una organización internacional, son los mismos tarados nomás, si no hay mucha diferencia. No crean ustedes que hay genios resplandecientes en las Naciones Unidas. Son burócratas y se casan con ideas que les sirven espiritualmente y sobre todo materialmente. Bueno. Claro, pero es súper interesante esa historia, Fernando, porque en el desarrollo de ese organismo, para darle algunos otros datitos, desde el origen, pues posicionémonos después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tuvo un origen bastante noble, digamos. Pero ¿qué fue pasando a lo largo del tiempo? Y esto lo leí también en un análisis comparativo muy interesante. Las izquierdas fueron perdiendo terreno en los gobiernos. Después de la caída del muro de Berlín, con la famosa historia del fin de la historia y qué sé yo, cuando se supone que finalmente ganó la democracia y el libre mercado, y el capitalismo, porque cae el muro de Berlín, Rusia era inviable, caen los gobiernos comunistas, entonces se supone que en ese sentido, bueno, el mundo iba a avanzar hacia la democracia y hacia el capitalismo y el libre comercio. Pero ¿qué pasó? Que la trinchera de la izquierda y del comunismo cambió, ya no se trata de tanques, y esto lo hemos hablado muchas veces, de vestirse de ejército y salir a tomarse las calles. Lo que hizo la izquierda de una manera bastante inteligente, y además porque aprovechó un espacio, se fue tomando los espacios de poder de los organismos internacionales porque no tenían los espacios de los gobiernos. Todas esas personas que cayeron de esos gobiernos, no estoy hablando que son esas personas directamente, pero estamos hablando de los círculos de pensadores, de los mismos burócratas, etcétera. Cuando sus gobiernos fueron cayendo uno a uno, como el efecto dominó, ¿dónde se instalaron? ¿Y dónde se fueron instalando? Se fueron instalando en estos organismos, y desde ahí es que fueron proponiendo nuevas ideas para instalar no sé si regímenes, pero sí, esta idea nueva
vestida de democracia, que al final lo único que lleva es al control del Estado de distintas maneras, levantando los grupos identitarios, levantando otras banderas, pero cuyo objetivo es el mismo, que al final tiene que ver con el control del mercado y con el control de la población. Tal cual. Voy al primer bloque, estimadas amigas y amigos, amigues, amigos, amagas, amigues, todo, sí, para todos. Y aquí somos transversales en este programa. Bueno, para todos ellos, compreoro.cl es el lugar donde usted puede comprar oro y plata de máxima pureza, 99,99, el lingote de verdad. Estamos hablando del metal precioso de verdad. Usted lo compra, lo tiene en su casa, donde quiera, lo guarda, lo puede transportar a donde se le dé la gana. En todas partes se lo van a comprar si usted quiere venderlo. Es una póliza de seguro en tiempos como estos, en que los valores financieros o monetarios oscilan mucho. Como dicen, se desploman. Siempre se están desplomando, no caen. Siempre es un desplome. Entonces, oro y plata. Compreoro.cl es un lugar donde usted puede ir de la internet a hacer esta adquisición, o puede ir al local que tienen en Alonso Córdoba 5870, oficina 203, estimados amigos. Oro en lingotes de todos los tamaños, en moneda, plata en lingote. Yo les he mostrado, voy a empezar a mostrarles a partir del próximo programa otra vez los lingotes, los tengo no sé dónde, los fondié. En una de esas se me perdí, no, están por ahí. Y continúo con Lago Club, mi detergente para la loza, el detergente para la ropa de mi señora. Lago Club es biodegradable, hipoalergénico, amistoso con el medio ambiente porque los envases se reciclan, se lo traen a la casa, o sea, es cómodo también, lava súper bien. Ideal, estimados amigos, Lago Club, además es una empresa chilena. Apoyemos a nuestra empresa. Continúo con fastmark.cl, el sitio de un courier que embarca desde Miami por mar o por aire lo que usted necesita para su empresa. Es un courier chileno, conoce el mercado chileno, las necesidades de las empresas chilenas y por lo tanto va a servirle a usted mucho mejor. También se hace cargo de paquetería, o sea, pedidos comunes y corrientes, un paquetito, una cosita chica más o menos, no sé, un refrigerador de 14 pies cúbicos o un sombrero tejano, lo que usted quiera, se los pueden traer. Se hacen cargo de paqueterías para individuos privados también en fastmark.cl. Continúo con inviertanusa.cl. Para si usted quiere invertir en Estados Unidos y no sabe por dónde empezar, empiece en su computador en el sitio inviertanusa.cl, donde le van a mostrar un portafolio con 3.500 franquicias, cientos de opciones inmobiliarias. Una vez que usted escoja, le van a abrir cuenta en la banca norteamericana, le van a conseguir créditos hipotecarios en esa banca, lo van a ayudar a constituir sociedades comerciales, lo van a orientar, o sea, si usted quiere asistencia para moverse en un mercado nuevo para usted, van a estar ahí al pie del cañón con usted y eventualmente le van a conseguir una visa de residencia. ¿Qué tal? Y termino este bloque con Climo, que me mantiene, ustedes ven, con un chalequito delgadito y una polerita de verano. Estoy piolín porque tengo mi Climo encendido a 22 grados en este momento. Afuera está heladísimo y aquí estoy regio. Miclimo.com es la solución más avanzada tecnológicamente. No hay olores, no hay peligros, no hay combustión, no hay dependencia de la distribución del gas, de la parafina. Está conectado a internet. Le sirve en verano, en invierno, en toda estación, porque en un momento es calefactor y en otro momento, si usted quiere, es un aire acondicionado. Filtra el aire. En fin, todas las ventajas, estimados amigos. Una instalación de primera, mantención de primera, 2 premios internacionales, miclimo.com. Y vuelvo con Nicole. Sí, oye, mientras el gobierno hace campaña de los fake news, otra de las frases que se repite con respecto a la campaña de la apruebo, y viene principalmente de la izquierda, del Partido Socialista, cuando dicen que sí, el texto tiene deficiencias, debilidades, imperfecciones. Bueno, yo, bien cortito, lo que señalan cuando hablan de imperfecciones, debilidades, deficiencias, en realidad son las partes gruesas de la propuesta de la nueva Constitución. Mira, el texto de la nueva Constitución, aparte de ser un texto deficiente, como lo llaman algunos, con debilidades e imperfecciones, o con bajo nivel intelectual para algunas otras personas, el texto, que parece una cosa medio desordenada, tiene un diseño bastante claro,
tiene una intención y tiene una mirada bastante extrema o maximalista, con una idea política que si uno realmente hiciera un mapeo del texto, uno entendiera que acá, independiente a las polémicas, las payasadas y esas imágenes denigrantes que hemos visto de algunos convencionales cuando se votaron algunas cosas, o el que votó desde la ducha, etcétera, con gente inexperta, hay mentes bastante claras, hay un diseño ideológico, con ideas claras, con un objetivo bastante claro del nuevo texto. Entonces, todo eso que hablan de las debilidades, imperfecciones, eficiencias, es porque tiene una intención, y la intención es traspasar el poder a una mayoría circunstancial. La intención no es dividir los poderes y tener contrapesos, sino que, como la izquierda cree que tiene la mayoría circunstancial y por lo demás se la está asegurando con los escaños reservados, ellos pretenden tener el poder concentrado entre el presidente y la Cámara Plurinacional de diputados, porque la Cámara de las Regiones no va a ser ningún contrapeso. Por lo tanto, no hablen de deficiencia o debilidades, porque cuando, por ejemplo, el senador Insulza dijo, yo voy a aprobar, pero sí, claro, el texto tiene debilidades, y empiezan a mencionar, por ejemplo, la eliminación del Senado. ¿Qué creen, que van a poder restablecer el Senado? Eso no lo van a poder hacer. O cuando alguien dice, con esto termino, la plurinacionalidad. La plurinacionalidad no es una debilidad del texto, la plurinacionalidad es el objetivo del texto, es prácticamente el núcleo, desde ahí se desprenden las autonomías, desde ahí se desprende la justicia indígena. Entonces, no planteen que se va a poder cambiar la plurinacionalidad. Eso es lo que sostiene el texto. Por lo tanto, no son deficiencias, acá hay un objetivo ideológico que hay que tenerlo súper claro, porque no es eso lo que se va a poder cambiar. Obvio, tienes absolutamente la razón. O sea, hablar de deficiencia es un eufemismo, por no decir que es una mentira. Deficiente es algo que dentro de una línea más o menos aceptable le faltan algunas cosas. Perfectible es algo que siendo bueno podría ser todavía mejor. Pero esto efectivamente está dirigido a un fin muy claro, que lo tiene en mente el señor Fernando Atria, el señor Barraza y otra gente de ese cariz. Ellos quieren la revolución, pues sí, de eso se ha tratado desde el primer día. Y como necesitan votos todavía, entonces recurren a estas mentiras, recurren a los bonos, recurren al señor Boris, que para eso lo tienen, para hacer el mascarón de pro amoroso, simpático, bonachón, todo lo que sirva, o sea, todo vale. Y evidentemente que tampoco están pensando en mayoría, si nunca estos gobiernos han funcionado con mayoría. Ellos se arrogan mayoría, mencionan mayorías, pero funcionan como minoría. De hecho, todo el esquema que están planteando políticamente lleva a la concentración del poder en grupos pequeños, en grupos que controla finalmente el Partido Comunista, que es otra minoría. ¿Cuándo ha gobernado la mayoría en un gobierno de ese tipo? Como preguntaba Wells a propósito de la dictadura del proletariado, ¿dónde es que dicta algo el proletariado? No dictaba nada. Eso es una ficción. Son mayorías imaginarias para dar lugar a minorías de verdad todopoderosas. Para implantar un modelo, como siempre ocurre en las revoluciones, lo hacen las minorías organizadas, fanáticas y ojalá con poder armado, que eso es lo que le falta a esta gente. Por eso que tienen a los comunistas en el Ministerio de Defensa, para tratar de neutralizar lo más posible las Fuerzas Armadas, por si las moscas, como habría dicho Lucho Corbalán. Entonces, es otra mentira más. Y en cuanto a Insulza, como otros, se suma ya cualquier cosa. Esta gente se entregó hace rato, por comodidad personal, por evitarse problemas. No tengo idea qué es lo que piensa realmente Insulza, si es que piensa algo todavía. Hay alguno que les ha hecho muy mal los años, pero si piensa algo es simplemente salvar el culo. Muchas de estas personas están en eso, y en la derecha también. Por supuesto, lo hemos visto, algunos arrancándose del país, incluso literalmente. Sí, oye, te voy a cambiar un poquitito de tema, porque tú hablaste de mentiras, y esto pasó hoy, y te quiero hacer un link ahí con el tema del estado de excepción, a propósito de lo que hablábamos de que la nueva Constitución, el borrador propuesto, no contempla el estado de excepción para orden público. Se aprobó por tercera vez, el Congreso le aprobó la prórroga al gobierno, y yo leyendo las declaraciones y leyendo las votaciones, digo, qué manera de estar
cubierto de cinismo esta votación, llena de frases mentirosas o maquilladas. El Partido Comunista le aprobó sin ninguna objeción al gobierno, pero es la última vez que aprueban la prórroga. Acuérdate que para la segunda prórroga y la primera ya el Partido Comunista le estaba poniendo problemas al gobierno. Pero como se acerca el plebiscito, el oficialismo se cuadró y le dijeron, sí, está bien, le damos los votos, pero es la última vez. Y Sichel remarcó que sí, que se supone que esto es excepcional, algo que igual uno se puede preguntar. Yo no estoy diciendo que no sirva, pero ya van a prácticamente 2 meses de estado excepcional y uno se pregunta, bueno, si uno no ve otro plan, porque eso es lo importante, el estado de excepción tiene que funcionar mientras se implementa algo, me imagino, ¿no? Si no, deja de tener carácter excepcional, pero el gobierno no ha implementado nada, por lo tanto, ¿hasta cuándo el gobierno va a seguir implementándolo? Y aparte de remarcar el carácter excepcional, la ministra Sichel también remarca que del Estado acotado, porque acuérdate que el Partido Comunista, el Frente Amplio no le iba a aprobar. Pero es tan cínico todo esto que le voy a contar a nuestros auditores por si no lo leyeron. El 30 de junio, la ministra Sichel fue al Congreso para hablar ante los diputados con respecto al estado de excepción. Y le preguntaron, porque la oposición, la centro-derecha, estaba pidiendo que el estado de excepción fuera total, no acotado. Y la ministra Sichel dijo que el decreto que firmó el presidente Boric nunca ha sido acotado ni en el papel ni en la práctica. Mentira. Algo incluso que el senador Matías Walker lo apoyó diciendo, sí, es efectivo, el estado de excepción nunca ha sido acotado. Y dice que el concepto de acotado no figura en el decreto 189 que firmó el presidente Boric en mayo y que las Fuerzas Armadas cuentan con todas las facultades para cuidar rutas y otros lugares tal cual como lo hizo durante Sebastián Piñera. Y por eso yo digo que está lleno de cinismo, porque siguen utilizando estas palabras acotado para que, no sé, la barra brava no se enoje, pero ella misma está diciendo en el Congreso hace unas pocas semanas atrás que nunca en la práctica el presidente Boric firmó un decreto acotado, que en la práctica tiene las mismas facultades que siempre han tenido para resguardar no solamente las carreteras, sino que también otros lugares, la macrozona sur. Entonces, ¿cómo es posible que se siga, que gobiernen con tantos doble estándar? ¿Son o no son? ¿Por qué además el Congreso aguanta también discusiones tan cínicas? Si no debieran, digamos las cosas como son, ¿es un Estado total con todas las facultades que le entrega la ley o no? Bueno, ya sabemos la respuesta a eso, pero antes voy a ir a un bloque. Uno no les puede pedir a estas personas honestidad intelectual de ninguna clase. Son deshonestos y siempre lo han sido. No saben lo que es la verdad porque ni siquiera saben mentir, porque para saber mentir hay que saber la verdad. Son realmente un atajo de personas realmente muy menoscabadas intelectualmente y maliciosas. Eso es lo que es, cuestión de que examines uno por uno a los miembros del gobierno, partiendo por la cabeza si tú quieres. Sí, vuelvo a repetir, al final todo depende del material humano. Amigos, actualice su reglamento si usted está a cargo de un edificio, un condominio. Acuérdese que la ley cambió la cosa, el reglamento funciona diferente, los reglamentos tienen que ajustarse a esa ley y esto no es banal. Y además es obligatorio. Y como no es banal, como no es fácil hacerlo, como hay muchos elementos ahí jurídicos de todo clase, yo le recomiendo que ponga el reglamento de su condominio en manos de los expertos de actualizatureglamento.cl. No tenga problemas más tarde por patear el tarro para más adelante. El tiempo se está acabando y es obligatorio. Continúo con AutoWolf, que arregla la carrocería de su auto y la deja impecable en su casa en 24 horas. Menos. Llegan en la mañana y se van en la nochecita, menos de 24, 12 horas probablemente. Un día a lo más, vuelven al otro día en la mañana. Usted va a tener el auto listo, la camioneta, lo que sea, impecable. Van a hacer el trabajo delante de sus ojos, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de chambonado, de trabajo mal hecho. Tanto es así que le dan un año de garantía. ¿Quién hace eso? Nadie. AutoWolf.cl, póngase en contacto con ellos y deje su automóvil, ya sea porque lo quiere usar o lo quiere vender, en
buenas condiciones, bonito, que vale la pena mirarlo. Autoworld.cl. Continúo con Salinas y Ojeda, un buffet dedicado a litigar por usted casos civiles, que son la inmensa mayoría, son expertos, se han dedicado años a este asunto, conocen de taquito todas las jugadas que hay que hacer, y por lo tanto tienen un muy buen récord de éxitos legales. Salinas y Ojeda, ¿dónde lo ubica usted a este buffet? En el sitio salinasyojeda.cl, estimados amigos. Y termino este bloque con otro buffet de abogados, el de Patricia Stocker, patriciastocker.com, que se encarga del registro de marcas en Chile y en el extranjero, y el registro no es una sola vez, hay que renovarlo, hay que mantenerlo, hay que defenderlo, es importante. Imagínese usted que la marca Coca-Cola la pudiera usar cualquiera. Imagínese, no habría podido existir el negocio en primer lugar. Habrían 400.000 fábricas de Coca-Cola. Usted tiene que defender el negocio que empezó, su actividad comercial, empresarial, registrando su marca, patriciastocker.com. Así que última vez, ¿eh? O sea, se supone que la próxima vez ya no va a haber problema en la Araucanía. Última vez porque ya, última vez nos vamos todos para la casa, última vez se acabó la CAM, así que esta es la última vez. No. O sea, es ridículo, Claro. no tiene presentación, pero en cuanto a lo que tú decías de la SICHE, mejor no comment. No, mira, y mira lo que pasa en la Araucanía con respecto al borrador, que algunos podían incluso haber pensado que, bueno, si se aprueba esa nueva constitución, va a ser parte de la solución final al terrorismo y al conflicto en la Araucanía. Y resulta que un grupo de mapuches por el diálogo, que son el mismo grupo de mapuches que hace algún tiempo atrás vino La Moneda también a dialogar con la ministra, emitieron un comunicado donde señalaban que la nueva constitución va a generar más violencia, que tiene una visión ideologizada y que no va a convocar a la unidad, por lo tanto ellos van a votar rechazo. Pero no solamente ellos van a votar rechazo, sino que están los que no van a votar, como la CAM, que hizo otra declaración hace muy poquitos días, donde afirma que va a continuar con la violencia en el sur, aún incluso aunque se aprobara la nueva constitución, porque ellos van a seguir con la recuperación territorial vía lucha armada. Y hablan de la plurinacionalidad, mira cómo ellos la definen. La CAM dice, esa famosa plurinacionalidad no es más que una aspiración vacía en la mente de pseudointelectuales indígenas nostálgicos de izquierda. Creo que es la primera vez que podría darle cierto punto a este grupo, porque efectivamente ellos no reconocen la plurinacionalidad como algo propio de ellos, de origen, y que vaya, en base a lo como está contemplado, a solucionar lo que ellos buscan, que al final tiene que ver con el restablecimiento de su propia nación, de su propio territorio, recuperando para ellos, recuperar territorio que supuestamente les corresponde. Claro, lo que pasa es que el concepto de plurinacionalidad asume tácitamente que van a coexistir varias nacionalidades. Eso es una épica absolutamente patética, un pensamiento piadoso que nunca ha funcionado, pero en teoría plurinacional acepta que existen distintas nacionalidades coexistiendo en un espacio político o en un espacio geográfico. A ellos no les interesa coexistir con nadie, quieren constituir su territorio, su nación, como un Estado, cosa que nunca existió, nunca hubo un Estado mapuche. Nunca hubo una nación mapuche. Había un montón de tribus distintas que luchaban entre sí incluso, que se movían ni siquiera no tenían un territorio, tenían áreas de algún mayor o menor control. No eran un Estado en ningún sentido y de luego no tenían ningún derecho, entendiendo por eso un sistema de leyes más o menos escrito, no tenían escritura, o sea, ¿qué es lo que era? No era nada. Entonces, a ellos no les interesa compartir nada con los Wincas, o sea, no les interesa un Estado plurinacional, les interesa un Estado mapuche, inventarse un Estado mapuche. Y, entre paréntesis, ya que está tan preocupado de la delincuencia y la violencia el señor Boric, ¿por qué no hace nada respecto a la CAM, que hablan de frentón de la violencia, tienen armas y han matado gente? No, está preocupado Boric de quitarle las armas a ciudadanos comunes y corrientes. O sea, ¿dónde tiene la cabeza el señor Boric? O sea, ¿qué es lo que tiene dentro de la cabeza? Porque francamente es una soberana estupidez, un despropósito sacado de estas cosas internacionales, de este discurso de que las armas, resulta, de acuerdo, las armas son más peligrosas de lo que parecen, como decía un chistoso, pero resulta que los que las están usando son esas personas,
no doña Juanita, no el vecino que vive en tu barrio o en el mío que tiene una pistola guardada hace años en un cajón, no sabe ni dónde está. Ahí está la CAM amenazando con la guerra, amenazando con la lucha armada y no se oye padre en la moneda. No, y hay dos atentados que yo te los quiero comentar porque se escapan un poco de lo que ha estado ocurriendo en la macro zona sur, donde todos los días uno lee de nuevos atentados. Y esto es para levantar ya no una luz roja, sino que dos luces rojas ante la inacción del gobierno. Y varios analistas lo catalogaron como que se estaba ya extendiendo el conflicto, no el conflicto, el terrorismo a zonas urbanas. A propósito del aniversario de la muerte de Marchán, que era un exalumno del liceo del Instituto Nacional, que murió en un procedimiento con la CAM, en Concepción y en Santiago hubo atentados. El último fue en Santiago, en un edificio en Providencia, donde explotó una bomba en horas donde no había nadie, y en Concepción, cerca de una venta automotora. Dos atentados para reivindicar la muerte de esta persona, donde decían, ojo, que son los primeros indicios de cómo está saliendo de la zona de la macrozona sur y trasladándose el terrorismo a las zonas urbanas y acá mismo en Santiago. Entonces, yo creo que esto es un semáforo ya más que prendido en decir, bueno, si siguen en esta inacción va a crecer. La violencia siempre crece. Si no se le detiene, siempre crece. No hay escaños reservados, no hay nueva constitución, no hay convención, no hay nada. La violencia vive para la violencia. En estos grupos, por lo menos. He dicho varias veces que este es un gobierno inviable, pero me estoy quedando corto. Esto no es solamente un gobierno que no puede funcionar, sino que es un gobierno fatal para el país. Es un gobierno que está arrastrando por su inaptitud o por sus malas ideas o por todo eso al desastre. Y yo me pregunto, ¿cuándo van a saltar los fusibles? ¿Cuándo va a alguien reaccionar? Cuando ya esas bombas no sean a una hora en que no hay nadie y sean bombas de ruido, o sea, bombas que no están hechas para matar, con fragmentos, etcétera. Cuando maten a alguien, cuando atenten contra alguna persona, cuando destruyan un edificio o dejen la tendalada, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a anunciar nuevas conversaciones, una mesa de diálogo? ¿O vamos a tener que de algún modo los chilenos deshacernos de este gobierno? Porque esto ya estamos llegando a ese punto. No se trata simplemente de decir este es un gobierno malo, un gobierno incompetente, un gobierno de tarado, un gobierno que no sabe que no tiene idea de dónde ir, y si tiene alguna idea de dónde ir es una mala dirección. No, esto ya es mucho más grave que eso. Estamos llegando a un nivel en que se ha dejado que la CAM crezca, crezca y crezca, están llegando a las ciudades, van a haber más muertos y el gobierno, el señor Boris, va a seguir firmando acuerdos de no sé qué cosa, o diciendo hablando de la responsabilidad fiscal, o hablando de la paz, hablando de eliminar la violencia. Yo me pregunto, y lo digo en serio aquí, seriamente, ¿quién se va a hacer cargo de esta situación con un gobierno que no gobierna y que al contrario está avivando las llamas de lo que puede terminar en una guerra civil? Yo les quiero advertir que en el sur, con mucha resistencia y con mucha lentitud, con mucha reticencia, ya hay grupos que no son la CAM que se están preparando para eso. Sepan. Claro. Es evidente. Yo no tengo datos concretos, quiero advertirles de inmediato. Pero así como pude en algún momento adivinar con bastante anticipación lo que venía y lo escribí, les puedo decir también que con pequeños datos que uno tiene aquí y los junta así tirando las líneas entre los puntos, estamos con este gobierno de irresponsables preparando una guerra civil, o sea, un enfrentamiento directo entre civiles armados ya en serio. No solo la CAM, sino que grupos contrarios a la CAM. Para allá vamos y nos falta mucho. Por eso la ley de desarme del gobierno no solamente contempla a la población civil, sino que también contempla a exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, claro, que igual tienen que pasar por controles para poder seguir portando sus armas, tienen que pasar por un control psicológico, etc. No todos, después de salida de estas instituciones, portan automáticamente las armas y pueden ir por la calle con su permiso, sino que igual tienen que seguir ciertos pasos y ciertos protocolos. Bueno, por eso también extendieron, y fue uno de los ejes principales de la ley de desarme, de no permitir que exfuncionarios y de Fuerza Armada y Carabineros porten armas. Entonces algunos decían, bueno, ¿no será que el gobierno está mirando eso y está mirando otras cosas también
para evitar que se formen estos grupos, lo que en Colombia se llamaron estos paramilitares que intentaban también contrarrestar la fuerza de la FARC. Eso no lo van a lograr. Los que están dedicados, los que indicaran... No vamos a lograr, no sé qué tan cerca estamos de lo que ocurrió en Colombia, pero de que hay ciertas intenciones, las hay. Estas cosas pasan más rápido de lo que parece y la gente siempre se engaña con su habitual miopía. Empiezan las cosas levemente y cuando uno dice esto es lo que va a ocurrir de estos polvos, de estos lodos, le dice uno, dice, no, usted está exagerando. Pasó con el narcotráfico. Yo me acuerdo porque estuve en un programa llamado Domicilio Conocido, donde alguna vez invitamos a una autoridad de gobierno y le planteamos nuestra preocupación por lo que se estaba viendo en esa época en el norte de Chile, y por supuesto se echó para atrás con un aire prepotente y arrogante, si funciona, no, si eso son cosas puntuales no pasa nada, no es grave, eso lo tenemos controlado. Bueno, mira lo que está sucediendo ahora, las cosas crecen con una rapidez tremenda. Lo del sur, te digo, va a crecer mucho más rápido, ya está creciendo de lo que la gente cree. La gente no es capaz de imaginar hacer el esfuerzo de ir viendo cómo se va produciendo el fenómeno para adelante, no ven más allá de la punta de su nariz, entonces dice, no, si no va a pasar nada. El tema de las armas, no va a pasar nada. Bueno, el mismo tema de Mapuche, ¿cómo empezó, Nicole? Empezó también con unos pequeños grupitos que sacaron a relucir su temita y iban a los matinales de televisión y parecía una cosa absolutamente trivial. Miren que están ahora. Todo ¿Tú sabes cuánto creció la solicitud de restitución de tierra? Desde el catastro original, no hay un catastro muy específico, 200%. Desde el origen, de que comenzaron a pedir ciertos espacios y ciertas tierras, ha crecido más de 200%. Y algunos se preguntan, ¿de dónde salieron entonces las otras tierras? Porque esas otras tierras hay que restituirlas. Y la realidad es que como ha sido tan desordenado, sin ningún control de la violencia, y que cuando uno pregunta a personas que han trabajado en la CONADI, al final esto se convirtió en una transacción de un terreno para un grupo de indígena que lo está solicitando y que si a ese privado le conviene venderlo, lo vende y después queda en manos de ese grupo, de esa comunidad, y esa comunidad hay veces que lo vuelve a vender y así sucesivamente. Entonces, efectivamente la política de entrega de tierra hoy es entre negociado, desordenado y con una falta de objetivos claros, donde ahí entra de todo, porque también hay operadores políticos que se meten al medio y empiezan a transar entre las comunidades, entre el dueño de la tierra, y la verdad es que me parece que si uno indaga un poquito más, rasca un poquito, hay mucha corrupción entre medio, muchos intereses de terrenos que no corresponden entregarlos, pero entran en el listado de la CONADI, que por ende empiezan a valer más, y así sucesivamente. Va a haber que hacer una limpieza en una escala. Bueno, voy a otro de mis bloques, el último, amigos, Hotel El Un en Frutillar. Yo les recomiendo que vayan, amigos, vayan. Si usted está pensando en tomarse unos días fuera de Santiago o de donde sea que usted viva, ir a un lugar más tranquilo, más bonito, donde está Frutillar, es precioso, y dentro de Frutillar el Hotel El Un le ofrece una estadía absolutamente confortable y grata. Es calentito, tiene la chimenea prendida todo el día, el bar, esto es lo más importante, está abierto, el restaurante opera cuando usted lo necesite, con toda clase de comida, hay jacuzzi, sauna, jardines, un rincón con sillones y una biblioteca para leer, mesas para trabajar con su computador. A la vista del lago, como ustedes están viendo en las fotos, esa foto está tomada del hotel, todo lo que se ve, todas las piezas con vista al lago, al volcán, una estadía fantástica, con descuentos muy especiales que ustedes están viendo. Hotel El Un en Frutillar. Bueno, estos días voy a ir para allá, cuando me decida moverme de mi escritorio. Continúo con entrenainglés.com, que ya saben, es una academia que enseña ese idioma de una manera muy eficiente y que ahora le ofrece la oportunidad de que usted cale la sandía con una primera clase demo. Una clase demo muy accesible, y usted va a ver lo eficiente que es para aprender inglés, los cursos que ofrece entrenainglés.com. Continúo con Ángel Hey, el corredor de propiedades más rápido de Chile, por sus métodos, por la dedicación que tiene con su trabajo,
vende más rápido, me consta porque me llegan mail de gente que me hizo caso y les han vendido mucho más rápido que con otros corredores. Así que si usted está necesitado ahora de la plata de la venta, vaya poniéndose en manos de Ángel Hey. Y termino con recordarles, amigos, que se abrieron las matrículas para los cursos de ajedrez que parten el próximo mes en espacioajedrez.com. Abiertas las matrículas para niveles desde el 0 para arriba. Modalidad presencial vía Zoom. Jóvenes, niños, adultos, ancianos, zombies, lo que sea. No se necesita conocimiento previo. Usted llega así ajedrecísticamente en pelota y sale convertido en un jugador bastante decente que hay que hacer un esfuerzo para ganarlo si es que. El curso, 21 lucas mensuales, hombre, por Dios, y con eso usted no compra nada, no hace nada. Incluye estas clases, una a la semana con el maestro internacional Pablo Tolosa, una cuenta para jugar ajedrez con cientos de otros miembros y un engine de ajedrez, un chess engine, ejercicios interactivos y actividades prácticas grupales. Las clases quedan grabadas. Si usted perdió una clase, usted la baja, está el video y lo ve 800 veces si quiere. Por todos lados usted no va a encontrar en ninguna parte del planeta, y se lo digo con conocimiento causa, un curso de ajedrez como este, con tantos beneficios y tan barato, esa es la verdad, es para la risa. espacioajedrez.com. Madame, ¿qué es que vos sabés? Me voy a salir, sí, entendí. Solo sé decir, ¿cómo ça va? ¿Cómo tú tapé? No, te pregunté qué es lo que tienes, qué es que vos sabés. Lo sé. El verbo avoir. Lo sé. Ya. Lo sé. Bueno, Dino. De la patria. Oye, me voy a salir un poquito de Chile porque es súper interesante lo que está pasando en algunos países con algunas protestas, y las voy a unir a un tema que fue el primero de este programa. Mira, me imagino que varios vieron las imágenes en Sri Lanka con esta turba de ciudadanos que se tomaron el palacio presidencial, incluso usando la piscina. El presidente finalmente tuvo que huir a las Maldivas, quedó el primer ministro, pero que va a ser interino porque van a tener que llamar a nuevas elecciones. Y el caso de Sri Lanka, que queda ahí, esto es una isla que queda en la costa sur de India, ex Ceilán, Ceilán lo conocía antes más la gente, se podría analizar como un caso de corrupción del presidente, de hastío de las personas por la crisis económica, pero yo voy a tomar un punto que me parece relevante porque lo voy a unir con Holanda. Parte de la crisis brutal económica que estaba viviendo esta isla tiene que ver con las decisiones ecologistas que fueron tomando los gobiernos y en especial este presidente. Decisiones, por ejemplo, como cerrar una refinería de petróleo, de ponerle trabas a la productividad y en ciertas áreas económicas, de prohibir una lista gigante de fertilizantes a los agricultores, lo que provocó que bajara la productividad nacional, y donde este mismo gobierno había declarado que de acá a pocos años más Sri Lanka iba a ser su agricultura 100% orgánica. Bueno, todas las decisiones que se tomaron en base a este ecologismo, llaman esta agenda globalista, la Agenda 2030, fueron provocando crisis económica, una crisis que se profundizó y se aceleró claramente con el COVID, pero que venía desde mucho antes. Y la población habla de escasez de alimentos, de que ya no había lugares, puestos de trabajo, etc. Y esta turba entonces que asaltó el fin de semana el Palacio Presidencial mostrando los autos muy elegantes y las comodidades del presidente, que todavía se mantienen ahí diciendo que no quieren más esta agenda globalista. Mira lo que pasó en Holanda, un país que uno lo mira como muy desarrollado también y como quizás un modelo en algunas cosas. Los granjeros le hicieron un paro al gobierno y al primer ministro. Los granjeros en Holanda son un gremio, digámoslo, bastante fuerte y bastante autónomo. Y resulta que paralizaron el fin de semana, hicieron una protesta general. Y esto todo porque también en Holanda se quiere aplicar la ley nitrógeno, que implica clausurar algunas explotaciones agrícolas y bajar en un 30% las cabezas de ganado para recortar más allá de la mitad la emisión de óxido de nitrógeno, la famosa llamada ley de nitrógeno. Y todos los granjeros se unieron a protestar en contra de este gobierno. Algunos incluso hicieron un link con el primer ministro y un cuñado
esas cosas que siempre al final en algo se relacionan, con un cuñado que es propietario de una empresa bastante tech, bastante de esta época, que se llama Picnic, donde Bill Gates le puso $600 millones para promocionar la proteína que no es de animal, sino que estas proteínas creadas en laboratorio, y los granjeros dicen no a la agenda globalista del año 2030 porque nosotros queremos seguir produciendo. Hay otros casos, no voy a entrar en el tema de Alemania, que sí me parece relevante también, que hoy esa dependencia brutal que tiene Alemania del gas ruso también es parte de esta agenda ecologista, donde dijeron no importa las razones, no importa depender de Putin, algo que Trump le dijo al gobierno alemán, no importa porque nosotros tenemos que bajar nuestras emisiones, tenemos que cerrar todas las plantas de carbón y nosotros vamos a ser los más verdes de Europa. Bueno, toda esa política ha llevado a Alemania a ser mucho menos eficiente, mucho menos productivo, perder competitividad y hoy políticamente estar en la palma de la mano de Putin porque dependen de un 50% de las exportaciones que haga Putin por Nord Stream. Todo esto lo voy a englobar para decir que varios países en Europa, no los países me refiero desde los gobiernos, sino que desde la ciudadanía, están reaccionando recién a esta agenda que ahoga, que asfixia, a este ecologismo extremo, donde no ponen al ser humano en el centro, sino que más bien ponen a la ecología y ciertos lineamientos que crearon algunas personas como los causantes del cambio climático, de todos los males de este planeta. Recién están despertando algunos ciudadanos. Y es interesante porque estas cosas van cayendo como dominó. Y cuando uno revisa, por ejemplo, el borrador de la nueva Constitución o el programa de Gabriel Boric, que es lo primero que hablamos en el programa, Fernando, todos estos lineamientos de agenda ecológica, donde no está el ser humano primero, sino más bien hay otros objetivos primero. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, primero a quizás la productividad. Bueno, todo eso ha hecho que las poblaciones que se sienten asfixiadas y ahogadas, y además porque están sufriendo las crisis económicas que producen esas decisiones, estén reaccionando contra sus gobiernos. Entonces es interesante porque es un cambio no de paradigma, pero sí es un cambio de eje, es un cambio de posición que uno ya está viendo. Es un tema complicado, complicado. Si uno examina el meollo, llega al corazón de los planteamientos ambientalistas de algunos sectores, descubre que operan no como una cuestión práctica para salvar el planeta, porque obviamente todos queremos que el planeta se mantenga funcionando y se mantenga hermoso. Nadie quiere destruir el planeta. Algunos puede que lo estén haciendo sin querer, pero nadie tiene una agenda para destruir el planeta. Y si hay medidas para mejorar los procesos, bienvenidos sean. Pero hay grupos que lo ven de una manera religiosa y uno adivina que en el trasfondo, en el meollo mismo de esas visiones, ellos les gustaría que desaparecieran el 90% de la humanidad, que el planeta se convirtiera en un jardín para ellos. Un poco de eso hay en la mentalidad de los europeos ambientalistas que ven el mundo subdesarrollado como uno que debiera seguir siendo subdesarrollado para que ellos puedan ir de vacaciones a ver las selvas vírgenes, a ser atendidos por los nativos, ¿no es cierto?, que les sirvan el whisky, un poco como en esos resorts que tú conoces mejor que yo, donde estáis ahí echado para atrás en el agua y llega un pueblo originario sonriente con la copa de whisky. Ellos les dicen que el mundo sea un jardín para los ricos, o sea, para las élites. Y la verdad es que les molesta que haya tanta gente, y la verdad es que ojalá que desaparecieran, que viniera un COVID que realmente liquidara cantidades industriales de personas, y entonces sí, el planeta estaría perfecto para ellos pasar sus vacaciones. Yo te digo, en verdad, cuando tú dices que hay gente que pone primero el medio ambiente, están en el fondo poniendo al último fin de la lista a los seres humanos. O sea, ven a los seres humanos como unas cucarachas. Yo también, a veces, pero por lo menos no lo disimulo. Pero unas cucarachas que le han hecho mal al planeta, una plaga que hay que exterminar y dejar el planeta maravillosamente solo con ellos nomás, pues con los elegidos, con el pueblo elegido, con los 5 o 6 ecologistas extremos, con el señor Bill Gates, con todos los ricachones, con sus palacetes y con sus parques enormes. En el fondo es eso, ¿eh? No creas tú que estoy exagerando, no es chiste. No, es chiste. Es verdad.
Pero además, junto con eso, siempre hay intereses creados, porque estos millonarios que mueven el mundo, yo no estoy echando la culpa a los millonarios, lo que pasa es que han puesto la agenda. Entonces ellos saben hacia dónde va. Entonces cuando tú sabes hacia dónde va, tú sabes dónde invertir. Si la agenda globalista está proponiendo que se disminuya las cabezas de ganado porque sacaron un video que los gases de las vacas eran la principal causante del cambio climático, algo que no ha sido nunca comprobado científicamente, resulta que ellos saben dónde invertir. ¿Dónde invierten? Entonces invierten en estas startups que crean proteína de laboratorio. Entonces ellos ponen la música y ellos saben dónde poner la plata. Ese es el problema de esta agenda. Esto no tiene nada que ver con el inicio de la protección del medio ambiente, cuando uno veía realmente al verdadero Greenpeace, porque hoy Greenpeace es una ONG con intereses, cuando se ponían esos barcos delante de las lanzas de los barcos japoneses a cuidar a las ballenas. Eso no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Ahora son cosas distintas. No, y miren Alemania. Te voy a dar el último caso que me interesa. Con esto de la agenda verde en Alemania, que tanto se aplaudieron los alemanes, tú sabes que el ex canciller alemán, el canciller Schröder, que fue el 2005, que trajo a Putin a Alemania y se abrazaron, después de él vino Merkel, él fue el primer entusiasta y el que hizo la política del gasoducto con Rusia para poder importar gas de Rusia. Así fue que se fue trasladando de las plantas de carbón hacia el gas de Rusia y pasaron a depender. Y cerraron las plantas atómicas. Las cerraron también y pasaron a depender más del 55% de lo que se consume en Alemania del gas ruso. ¿Qué pasó con este canciller? Una vez que dejó el poder, pasó a ser el CEO de la empresa Nord Stream, que es la empresa rusa. Impresentable, no solamente de esta empresa, sino que pasó a ser CEO de varias otras empresas rusas. Bueno, mira, nada raro. Sí, esta gente es así. La mezcla entre grandes ideas que pueden incluso algunas ser plausibles hasta cierto grado, con la corrupción personal, eso se ha visto siempre. Te podría poner ejemplo del movimiento de la expansión del cristianismo también en ese periodo. Es una historia muy interesante, la voy a contar un día en un sábado, o en varios sábados seguidos realmente. Ahí se ve la mezcla de lo humano con lo divino. Las grandes ideas con la plata, con las posiciones sociales, con el aprovechamiento. Sí, es así la cuestión. Vamos a ver en qué termina esto. En todo caso, aquí hay un plan de remodelamiento global que algunos llaman el reset, pero es un reset a la medida de los privilegiados. Anda a hablarle tú a la gente de la India, que vive tan difícilmente, un país como ese. Anda a hablarles tú de que no deben... no sé, hacer tal o cual cosa, quemar bostas de vaca para calentarse, porque eso contamina el medio ambiente y le echas a perder la mañana o la tarde al turista rico que vino a la India y que se asomó a la ventana del hotel y le llegó la humareda. No puede ser. Entonces, es una visión de un egoísmo impresionante. Los sectores, los países ricos, los países más ricos que ya destruyeron, hicieron más daño, y quizás era inevitable en cierto sentido, ahora quieren que el pato lo paguen las naciones pobres, que no se desarrollen, cosa de mantener esos lugares para ir de vacaciones, como te digo, si no estoy bromeando. Todos los americanos, los norteamericanos que estuvieron en un momento dado en el lobby en el sur de Chile, por estas cuestiones de los bosques, eran de los que venían a pasar vacaciones y no les gustaba la idea de que apareciera una maderera de repente. Me van a echar a perder, digamos, mi risa. Bueno, amigos, hemos llegado al final y de hecho pasado hace rato el final del programa. Nunca podemos cumplir con el horario con Nicole. Una excepción que pasa a ser una normalidad. No tenemos remedio. No tenemos remedio. Pero en todo caso tengo que cortar ahora, estimados. Muy agradecido. Mañana solo yo. Después el sábado veré qué hacemos. Quizás les cuente la historia de esta revolución espiritual que fue el cristianismo, pero cómo se mezcló eso con intereses, pero ya repugnantes, digamos, económicos, políticos. Es una historia que llega a ser divertida y al mismo tiempo trágica. Será entonces hasta mañana, hasta el sábado, hasta el domingo, para todos los días, porque estoy en esto esclavizado para siempre jamás. Chao, chao. Me despido de los auditores. Chao, chao.